José Luis Carballo, maestro, músico, compatriota nuestro, el hacedor de Chacalón, digamos, el que prestó tanto apoyo a Chacalón. Todos en la vida necesitamos siempre un ángel de la guarda que se materialice. Y ese fue José Luis Carballo. Desde Los Ángeles, muy buenas noches, maestro José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Milagros, por esta otra nueva oportunidad y pues aquí a tus preguntas que me quieres hacer. ¿Cómo está yendo la vida de José Luis Carballo en Los Ángeles? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Pero sobre todo, ¿por qué se fue hasta Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, yo vine aquí a Los Ángeles, exactamente a esta parte de California, en el año 90, 1990, me acuerdo. Después de 5 años que estuve en la Guardia Republicana, me acuerdo en esa época todavía existía hasta el 87 las tres diferentes policías que había, la PIB, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Yo pertenecí a esa hermosa banda y gran banda musical de todas las mejores bandas del Perú, que es la banda de la Guardia Republicana. En el año 85 ingresé hasta el año 90. Eh, Justamente me vengo aquí porque quería aprender más música, decía yo en el Perú, no sé, quisiera experimentar, convivir, escuchar cosas nuevas que no sea de lo que yo haya escuchado aquí, ¿no? Aunque sí lo podría escuchar en discos, pero no en vivo, ¿no? Entonces, esa es una, y la otra también es que en esa época había mucha problemas dentro de la política y el sendero luminoso, el terrorismo, atacaba mucho a la policía. Entonces, nosotros que éramos de servicio, también comenzamos a hacer mm, trabajos policiales, porque nos adiestraron también para eso, mucho antes en Puente Piedra. Y entonces comenzamos a resguardar los penales, las estaciones de gasolina, los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh Entonces -huh. ya casi no hacíamos servicios de música, sino ya de policial también, ¿no? Los combinábamos y pues asesinaron a tres promociones mías, que yo ingresé en el 85, Wow. y entonces mi familia pues se conmovió mucho con mis amigos que los habían asesinado justamente, ¿no? El terrorismo y me dijeron pues que y no es dable que yo esté ahí, que tengo que salir y que buscar cualquier otro trabajo menos estar ahí en la policía. Esos eran los dos factores entonces que me empujaron a irme del Perú. El Perú Estamos estaba hablando de qué año, tremendamente. Estamos hablando del año del 85 al 90, ¿no? De pero ese año. exactamente cuándo En ese año, migraste, cuándo te fuiste. en el año 90, 90. justamente en el 1990 yo salgo de Perú para Estados Unidos, para Los Ángeles, pero todo un periplo, ¿no? Yo de primero viajé a Ecuador, luego Colombia, luego y así iba escalando, ¿no? Todo Centroamérica, México, hasta llegar a Estados Unidos. Para conocer la cultura de otros pueblos, la música, la comida, etcétera, etcétera, tantas cosas que a mí me gustaba y yo quería ver también eso en vivo y en directo. Entonces llego aquí en el 90, a fines de los 90, a Estados Unidos, Los Ángeles, y me encuentro pues con una diferencia, ¿no? Muy enorme de Perú, pues era otro idioma, otras costumbres, las leyes más rígidas que allá, que tenían que cumplirse como sea. eh, y no tenía familia, pues simplemente un hermano que tenía por acá y unos amigos que vivían en otros estados, pero lejísimos. Entonces, esa era la dificultad.
y la música que yo tocaba o había tocado allá, creando pues canciones populares, pues aquí en Estados Unidos no se escuchaba mucho, ¿no? Aquí más predominaba la música, como está cerca de México, predominaba ese tipo de música mexicana, regional mexicana y las cumbias mexicanas, etcétera. Pero nada de peruano, no había balsecito, no había guayno, no había nada de eso. Entonces, se sufre bastante. Al comienzo fue muy tremendo para mí, pero nunca decidí o nunca pensé volver a regresar, ¿no? Porque no era lo mío, por decir alguna cosa. Yo insistí y me quedé, me seguí quedando, pasó un año nada más y al siguiente año ya estaba trabajando con una banda, estaba dando clases de música también en una escuela y así poco a poco fui creciendo, fui haciéndome conocido, mostrando mi música del Perú también aquí en Estados Unidos y esa es la parte más interesante para mí porque yo decía, yo soy músico, tengo que mostrar mi cultura, lo que hacemos allá. Muchos la conocen, piensan que ese tipo de música que yo hacía allá y de otros autores y compositores peruanos era de colombianos, pero no es así, era música peruana, tropical peruana. Y yo tuve que enseñarles y a veces pues hasta discusiones muy acaloradas, ¿no? Hasta que salió ya el internet y mediante eso pues ya uno yo fui mostrando, ¿no? Las canciones también que no las tenía a mano, la mostraban en la internet que eran canciones peruanas, muchísimas, muchísimas que han logrado traspasar fronteras, pero por otras orquestas, como por ejemplo los colombianos grabaron Colegiala, por ejemplo, o las limeñas, ellos le pusieron Las Caleñas, o Traicionera, o Ven mi amor, cuántas orquestas que grabaron nuestros temas y pues, mejor dicho, se ganaron con lo nuestro, ¿no? Esa fue la parte, pues, en que, ¿por qué yo me salí de Perú? No salí huyendo, simplemente quise, como te vuelvo a repetir, nuevamente a buscar nuevas formas musicales, conocer algo más en lo que respecta a la música y también por lo del terrorismo también, ¿no? Por mi seguridad personal, pues, ¿no? Poniendo en una balanza, aunque son etapas con características distintas, ¿dónde piensas, José Luis, que, digamos, has tenido oportunidad de desarrollar más tu talento? Bueno, en realidad, yo pienso que aquí he desarrollado más porque fíjate que aquí estamos a un paso nomás en Hollywood. Yo vivo en Los Ángeles y está a 15 minutos en Hollywood, y donde pues las grandes empresas de películas necesitan siempre músicos, lógicamente para las películas se necesitan los bandas de músicos, orquestas, canciones, etcétera. Y vienen la mayoría de músicos muy buenos de diversas partes del mundo, músicos japoneses, asiáticos, europeos, centroamericanos, sudamericanos, etcétera, están aquí, llegan aquí los mejores. Y entonces hay unos que triunfan, otros que no, y pues otros se dedican a hacer otras cosas, ¿no? Pero entonces se aprende bastante porque encuentras a tus ídolos que yo lo escuchaba en discos nada más, por ejemplo, jazzistas, rockeros, músicos de avanzadas de otras corrientes musicales, eh, maestros muy profesionales, creadores de estilos, creadores de forma de tocar, que tenían un estilo muy privilegiado para ellos y uno los admira, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí en Estados Unidos aprendí mucho, pero lógicamente mis bases fueron de allá. O sea, para mí estar aquí es estar en una escuela superior, pero mis bases las tengo de allá. Y eso es lo más interesante cuando yo saco producciones aquí, ah, les llama la atención también a los músicos extranjeros, ¿no? Porque lo mío es una combinación de esta música peruana con lo que yo aprendo aquí también, ¿no? Es lo que llama la atención. Pero primero está la comunidad peruana, ¿cierto? O sea, la Sí, bisagra, sí, simple, ¿no?
por supuesto, hay una comunidad peruana aquí, Perú Village, por ejemplo, y que ellos están al tanto de todo lo relacionado con las festividades, los artistas peruanos, de la cultura peruana, y quieren hacer aquí un pasadizo que se llame Perú Village. Es como si está, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Como decir en el Perú, la calle Capón de los chinos también hay aquí, en Los Ángeles, hay de los haitianos, hay de los diferentes países. Entonces, esa institución se está encargando de crear un corredor, un pasadizo que se llame Perú Village, donde haya actividades, comercios peruanos también. Ellos siempre hacen actividades y me relaciono también con ellos. Lógicamente, cuando no tengo presentaciones o no salgo de viaje, estoy con ellos también. Puede decirse que hoy en día José Luis Carballo se dedica únicamente al arte? Sí, siempre me he dedicado al arte nada más, siempre. Hoy, quiero Toda decir, mi hoy en vida los desde... Estados Unidos. No escuché. Sí, hoy en los Estados Unidos, ahora. Sí, hoy en los Estados Unidos me dedico solamente al arte nada más, a la música, es decir, ¿no? A las presentaciones, a las audiciones, a, a dar a clínicas de mi arte, de mi forma de tocar, de mi sonido característico también, y lógicamente de mi música peruana también, ¿no? Entonces, solamente, y también para enseñar música, porque como estudié música, pues enseño, doy clases de música, ¿no? De armonía, de ritmos, etcétera, etcétera. Eh, la nueva crema, ¿cuál fue el aporte de nuestra música peruana? Ah, esa agrupación que creé en el año 77 y donde cantó Chacalón y grabamos en la disquera de Horóscopo de Juan Campos, ah, pues dio mucho que hablar. Yo en esa oportunidad, pues uno como es joven y recién empezaba en esa época, nunca me iba a imaginar que ese estilo iba a expandirse y llegar a todos los rincones del mundo. No solamente donde están los peruanos, ojo, porque yo siempre digo, internacionalizarse quiere decir tocar para otro tipo de público que no sean peruanos. Eso es internacionalizarse, que tu música llegue a ellos, porque cuando uno simplemente va a un grupo de Perú, puede salir y se va a un restaurante peruano, a Italia, Japón, a Rusia, etcétera, pues está tocando para peruanos nada más. Por eso siempre digo yo, internacionalizarse quiere decir mostrar tu arte, mostrar tu cultura a otras, a personas de otras nacionalidades, ¿no? Entonces es lo que yo hago y estoy constantemente con grupos musicales de aquí, de Norteamérica, haciendo presentaciones y ellos me llaman también pues para hacer siempre mostrar cómo y las formas en las que yo toco, porque muchos se admiran que voy a tocar simplemente con los dedos, no utilizo el pick. Como estudié guitarra clásica, también me acostumbré a tocar solamente con los dedos, así como los músicos criollos, por ejemplo, ¿no? Yo toco solamente con los dedos, nada más no utilizo el pick. Entonces aquí mayormente los músicos son rockeros y así y utilizan el pick. Yo no digo que está mal, está excelente. Yo toco de las dos formas, pero más me gusta tocar con los dedos nada más, sin necesidad del pick o púa, como le dicen, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la característica de lo que hago yo aquí principalmente, ¿no? Me dedico exclusivamente a la música. Permíteme solamente un instante ir con mi auspiciador, Jopisco Sangayán, y volvemos con la otra parte de la entrevista. Por favor. Sí, José Luis Carballo, desde Los Ángeles, Ok, Estados Unidos, Norteamérica. ok. El pisco Sangayán tiene mucha historia y tradición. Es el pisco de Pisco y es en este muelle donde el conteniente le da el nombre al contenido. El sol, la luna, la tierra, el agua y la mano del peruano
hacen que la uva se entregue en cuerpo y alma para obtener un extraordinario aguardiente. Cuenta la historia que por el siglo XVI sirvió como medio de rescate de algunos prisioneros ante un corsario llamado Francis Drake, el cual solicitó 300 botijas de nuestro aguardiente, enterrando tan preciado botín en la isla Sangayán. Es por eso que elaborar un pisco Sangayán es una tradición, es un arte, es una pasión que tenemos por más de 450 años. Cada poda, cada vendimia, cada destilación es una fiesta para cada uno de los peruanos. Y hoy con copa en mano, te digo salud, mi hermano. José Luis Carballo, ustedes lo van a asociar más por la mermelada, por la nueva crema, lo van a asociar por la música tropical peruana, Tropical. está con nosotros. José Luis, ¿qué va a ser de tu futuro, musicalmente hablando? Bueno, sí. Mira, antes permíteme terminar la pregunta que no terminé en la anterior cuestión que me hiciste. La Nueva Crema es un grupo que hasta ahora sigue llenando locales con su hijo, pues aunque no musicalmente deja que sea, es la verdad, lo hablo yo siempre, para que no es algo destructivo, es constructivo, esto lo que menciono. Entonces, hasta ahora han pasado ya casi 50 años desde esta creación de este grupo. No solamente fue el grupo, sino fue el estilo. El estilo era como fui rockero, yo le activé el fustón como melodía y como background también al lead, al vocal, a las voces del cantante. Entonces, y por supuesto la voz del cantante que era muy identificada también con el pueblo, es lo que pegó. Y eso hasta ahora se escucha. Y esa es una forma que ha llamado la atención también a los músicos de diferentes países, ¿no? Porque anteriormente solamente tocaban la guitarra limpia y de ahí no pasaba, pero yo introducí esto del rock dentro de la música tropical peruana. Eso es lo que me ha identificado y pues hasta ahora, ¿no? Siempre me conocen como el rey del fustón, que es el aparatito que está en medio de la guitarra del amplificador para que le dé ese característico sonido distorsionado, ¿no? Entonces, esa es lo que llama la atención de la Nueva Crema hasta ahora, ¿no? En lo que respecta a lo otro, tu pregunta, mi El futuro, ¿qué va tu a ser? futuro, sí. Como yo me dedico exclusivamente a la música, pues mi futuro es, no digamos que incierto. Yo siempre sigo grabando porque tengo mi estudio de grabación aquí, sigo componiendo música, tengo infinidad, no solamente de cumbia, porque los invito a mis compatriotas a ingresar a mis páginas, José Carvalho, YouTube, para que vean las canciones que toco, pues algunas conocidas, otras quizás no la van a conocer, son clásicas, por ejemplo, de lo que yo estudié. Hay melodías muy bonitas en boleros, por ejemplo, utilizando la guitarra acústica. Y siempre estoy componiendo. Actualmente, hace 2 meses vine ya por ejemplo, dentro de la música tropical, que es lo que más me gusta a mí, y la gente me identifica con eso. He dado una vuelta a lo de mi música, ya no solamente ya que la gente escuche nada más la guitarrita distorsionada, sino ahora ya con metales, con trompetas, trombón, piano, y más se internacionalice esto, lo que llaman chicha o cumbia peruana, especialmente lo del Perú. Y he grabado ya 4 temas que están con su video en el internet, en el YouTube. Y lo último que hice fue hace 3 semanas que subí al YouTube
una canción que se llama Ojos Chinitos, que la grabé en México, en la ciudad de Puebla, en Cuetzcomate. Y pues hice esa canción porque en México tienen una forma muy particular de bailar la cumbia, ¿no? Que ellos le llaman sonidero. Hice la creación de una canción a esa velocidad que ellos lo bailan y en 3 semanas ya eso tiene ya casi 35,000 views y para mí eso es un indicador de que pues es una buena canción y que les ha gustado y que yo sigo gustando con mis producciones musicales. Yo pertenezco a la ABDAI y pues he sido galardonado ya muchas veces ya con distinciones con la Musa, distinciones con disco de diamantes, por diferentes canciones que he hecho y que me siguen grabando hasta ahora diferentes orquestas. Entonces, yo siempre sigo produciendo y yo pienso que algún día voy a tener que regresar porque es lo que me gustaría, a pesar que yo tengo hijos aquí, o hijas aquí en Estados Unidos que son profesionales ya, me gustaría llegar y pasar mis días allá pues en Perú. Yo siempre visito Perú, pero me gustaría estar mejor allá. Caramba, mira tú, qué buena noticia. Entonces, no nos despidamos. Yo pensaba más bien solicitarte que digas unas palabras para despedirnos, pensando que ibas a quedarte en los Estados Unidos de Norteamérica, pero qué bueno que pretendas en algún momento retornar. Esperemos que la pandemia, bueno, acabe pronto y que podamos tenerte nuevamente en casa, porque entiendo, pienso, intuyo que muchas personas les encantaría verte en actividad aquí. Creo que hoy valoramos más todavía todo aquello con lo cual crecimos o tal vez con lo que nuestros padres nos hicieron vivir. Así es que entonces Por supuesto. no te solicito ninguna despedida ni nada, sino solamente con un hasta pronto. Por supuesto, yo siempre extraño Perú, lo llevo en mi corazón y muchísimos amigos, amigas por allá y sobre todo pues también la comida que es tan rica, ¿no? Con todas sus especies que tienen y pues contento por eso y hay mucha gente que le gusta mi cultura, nuestra cultura, ¿no? De la gastronomía, por ejemplo, la música también que es muy bonita. Entonces, y pronto ojalá que pues pueda llegar a quedarme y formar una academia para mostrarle o enseñar todo lo que pude aprender aquí en Estados Unidos también. Qué interesante, es lo más próximo, una academia con José Luis Carballo. Así es, ojalá que se Eh, pueda hacer. digamos, una academia fundamental para saber ejecutar distintos instrumentos, para hacer una academia que sería, creo, la primera sobre la música tropical en general. Sí, por supuesto, así como hay aquí en Estados Unidos, hay muchos que se hacen su profesión aquí en las universidades simplemente Así es. tocando música de The Beatles, los Beatles, por ejemplo, ¿no? Se hace máster solamente estudiando todo lo que respecta a la música de The Beatles. Entonces, así también puedo hacer yo allá en cómo se originó, cómo hice esta creación, a veces sin saberlo en el momento, pero ahora me doy cuenta, ¿no? ¿Por qué salió ese estilo? Y ahora sí puedo indicarles, ¿no? Y no solamente quedarnos en eso, sino cómo va evolucionando la música y qué es lo que se necesita, pero sí Claro. necesitamos estudiar de todas maneras, porque esto no se encuentra nada más así o le cae del cielo, ¿no? No, uno tiene que esforzarse, estudiar, mejor dicho, ¿no? Tiene que ser un músico Magnífico. para poder saber valorar diferentes sonidos, ritmos, etcétera, etcétera. Magnífico, pues ha sido un placer, José Luis Carballo, eh, digamos, estar contigo en esta entrevista, en estas dos entrevistas que quedarán alojadas en mi canal en YouTube y esperamos pronto verte en el Perú. Un abrazo a la distancia y hasta muy pronto. Gracias por la invitación y pues me despido de todos tus oyentes y visiten mis canales en el YouTube y en el Facebook, que hay una primicia que va a salir dentro de un par de semanas que estamos grabando un video, una cumbia peruana, como lo que llaman el ritmo chicha, pero en inglés, cantada por un famoso cantante peruano también, pero que vive muchos años
aquí en Estados Unidos, ¿ok? Gracias, Ok, un abrazo, gracias, hasta pronto. gracias. Gracias. Volvemos.